Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz, yo soy el periodista. Como siempre agradeciendo a todos los que nos siguen a través de Telecanal 28, de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana. Y por supuesto a los que nos ven en vivo y en diferido a través de nuestras plataformas sociales de Facebook, El Periodista RD, y en YouTube, Edwin el Periodista RD. Pedirles que en cada una de esas plataformas se suscriba a YouTube y nos siga o le dé me gusta a nuestra página de Facebook. Gracias por estar con nosotros en esta presentación de este día. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. La frase célebre del periodista en este día es de Nelson Mandela. Derribar y destruir es muy fácil. Los héroes son aquellos que construyen y que trabajan por la paz. Repito, derribar y destruir es muy fácil. Los héroes son aquellos que construyen y que trabajan por la paz. Frase de Nelson Mandela, abogado y activista del apartheid político y filántropo de Sudáfrica. Gobernó este país entre 1994 y 1999. Fue el primer mandatario negro que encabezó el poder ejecutivo. En medio de la incertidumbre económica que pesa sobre la población dominicana, economistas ven con optimismo y otros con importantes reservas el desenlace de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 para el año 2021. Nosotros vamos a recuperar empleo, va a haber crecimiento económico por encima del 3% durante el 2021. Yo creo que el gobierno dominicano está tomando las medidas necesarias. La economía dominicana se prevé que tendremos una recuperación pre-COVID, o sea, antes de la pandemia. Entiendo que al tercer trimestre del año 2022. Mientras que para los economistas Ivanhoe N.G. Cortiña y el profesor Antonio Siriaco Cruz, la recuperación económica del 2021 es impredecible. Para el año 2021 todavía resulta impreciso poder cuantificar de cuánto será la expansión económica del próximo año, debido a que todavía tenemos una gran incertidumbre provocada por la nueva ola del COVID que está produciéndose en el plano internacional, incluso en la República Dominicana. El futuro, el año 2021, es un año que hay que verlo con mucho cuidado. También hay que ver el entorno internacional, es un entorno que también está lleno de incertidumbre. Los rebrotes que han ocurrido en toda Europa, en el caso sanitario, en Estados Unidos, y eso afecta sectores que están muy orientados hacia el exterior, como es el caso del turismo. Coincide en el que el restablecimiento económico del país depende en gran medida del inicio de la vacunación contra el COVID-19. Con la aparición de la vacuna y en la medida en que esa vacuna se vaya, la gente se la vaya poniendo a nivel mundial, el turismo se va a recuperar. Y nuestra economía está muy relacionada con la economía de Estados Unidos. En la medida que avance el proceso de vacunación en los Estados Unidos y en las
grandes economías en Europa, en esa medida nosotros podemos ir creciendo. En caso de que no exista un proceso de vacunación masificada que pueda generar una certidumbre y una confianza en la población, no solamente de la República Dominicana, sino en la población de los países desarrollados, que puedan tomar un avión y puedan viajar, obviamente que esta situación se va a reflejar en nuestra actividad económica. La economía dominicana ha experimentado un importante decrecimiento producto de la incidencia de la pandemia del COVID-19, pero el oro, la manufactura y la agropecuaria amortiguaron esa caída, según indicaron los especialistas. Edwin de la Cruz, EN Televisión. Las terminales de autobuses que transportaban pasajeros hacia distintas provincias del este, como San Pedro de Macorís e Higüey, estuvieron concurridas de personas que retornaban hacia sus hogares. Los choferes, controles y cobradores se quejaron por el nuevo toque de queda que sábados y domingos inicia a las 12 del mediodía, medida endurecida por el gobierno en vista del brusco aumento en los casos de coronavirus. Los trabajadores del volante explicaron que la restricción los obligó a laborar menos horas, lo que se traduce en pérdidas significativas. Eso ha dado pérdida, mucha pérdida. Nosotros los choferes vivimos de esto y cuando ponen esos toques de queda a esa hora, que en verdad lo necesitamos, pero nosotros los choferes nos jodemos ahí mismo. Nosotros todos nos fue mal porque no trabajamos ninguno. Trabajaron pocas guaguas, 10 guaguas trabajaron lo más que trabajaron. Y con un toque de queda así no vale la pena trabajar. Estuvimos forzados ayer, por eso, con los clientes. Imagínate, porque se acumuló demasiado gente y era muy poco el tiempo para nosotros poder trasladar a la gente a su lugar. Los conductores consideraron injusto que los medios de transporte estatales circulen en su máxima capacidad de pasajeros, donde las demás guaguas son obligadas a trasladar solo el 60% de viajeros. Exactamente, pero lo que yo veo que no es normal, que el gobierno, los autobuses del gobierno todos andan con exceso de personas. La regla nada más es para nosotros, los transportistas. Pero los vehículos del gobierno andan toditos full, hasta con gente parado. Las mayorías de paradas de guaguas que se trasladan hacia distintos puntos en el interior del país trabajaron este fin de semana hasta las 10 de la mañana para cumplir con la disposición gubernamental que restringe el tránsito desde el mediodía. Las nuevas restricciones contra el coronavirus han afectado aún más a los establecimientos comerciales que vienen cargando la cruz desde marzo y no encuentran un cirineo que les quite la carga. Es por eso que el dirigente comercial Iván de Jesús García no está optimista con este 2021. Bueno, nosotros entendemos como Federación Dominicana de Comerciantes que este 2021 todavía va a ser un año un poco difícil para lo que son las actividades empresariales en la República Dominicana. En inicio, difícil, porque nosotros no vamos a contar con las famosas, tipo de vacunas que ya se comenzaron a utilizar tanto en Estados Unidos como en parte de Europa. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes dijo que los restaurantes están atravesando por una situación sumamente difícil, ya que con el nuevo horario del toque de queda están condenados al ahogamiento. La situación para estos restaurantes ha sido muy difícil porque se esperaba que por lo menos en estos 15, 20 días de fiesta, las Navidades y el Año Nuevo, se iban a recuperar un poco porque duraron 4, 5, 6 meses cerrados. Entonces, ahora, por ejemplo, este fin de semana, los que intentaron vender a domicilio, prácticamente las ventas fueron casi nulas. Iván de Jesús García dijo, sin embargo, que los comerciantes son obedientes a las disposiciones del gobierno y que saben que la salud del pueblo dominicano está por encima de todo. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad.
préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Esta medida, que ya ha sido tomada en numerosos países, se hace necesaria para garantizar el distanciamiento social en este momento y reducir las posibilidades de contagio. La historia del sector salud en el año 2020 para República Dominicana comenzó a escribirse tan temprano como el 27 de enero del año que concluye, cuando el gobierno anunció medidas para detectar eventuales casos positivos de COVID-19 en muelles, aeropuertos y puntos fronterizos, y estableció áreas y aislamientos en los hospitales de San Isidro y Herrera. Era solo el comienzo que marcaba el 2020 como el año de la pandemia del COVID-19, el agresivo virus respiratorio que había sido detectado en la lejana China popular a finales del año anterior. Ya para febrero, el gobierno autorizaba por decreto compras de emergencia de insumos y equipos médicos para enfrentar lo inevitable. A pesar del impedimento de entrada de cruceros a los muelles dominicanos y la suspensión de vuelos desde Milán, en Italia, donde la situación era crítica para ese entonces, el 1 de marzo República Dominicana confirma el primer caso importado de COVID-19. Un turista italiano dio positivo y fue trasladado desde la región este del país al Hospital Militar Ramón de Lara en la base aérea de San Isidro. Fue posible la localización, aislamiento y confirmación por laboratorio del primer caso importado de COVID-19. En medio de la conmoción y los temores que arropaban a gran parte de la sociedad dominicana por la presencia del virus, la gente invadió las farmacias comprando todo tipo de medicamentos que médicos o curanderos recetaban como eficaces para prevenir la enfermedad y provocando una aguda escasez de mascarillas y fármacos contra la influenza. Con las autoridades colocando todo su empeño en detener el avance del COVID-19, se agrava la situación de centenares de pacientes afectados por el dengue, malaria y leptospirosis que siguen atacando a la población. Ya para el 15 de marzo, las autoridades locales confirmaban el primer fallecimiento por COVID-19, siendo la víctima una señora de 47 años con VIH y tuberculosis, dada de alta de la Plaza de la Salud, que murió en camino hacia su casa y una ambulancia la depositó en la morgue de la Clínica Cruz Jiminián. Ella estuvo en la Plaza de la Salud, se le dio de alta, estaba en su casa y luego se complicó y iba en camino a Cruz Jiminián. Un centro de salud propiedad de Félix Antonio Cruz Jiminián, el popular médico social, que más adelante debió batallar con fuerza para superar el virus, precisamente en la Plaza de la Salud, donde un grupo de galenos y las oraciones al cielo de los creyentes completaron el milagro. Ya en medio de la pandemia, el Colegio Médico Dominicano sugiere a las autoridades confinamiento total de la población durante 15 días para evitar la propagación del virus, sin dejar de lado sus reclamos como gremio, demandando de salud pública poner en vigencia la atención primaria en el régimen subsidiado y pensiones para los médicos con el último salario, más incentivos. Para el 23 de abril, Elías Piña se convertía en la última provincia del país en reportar casos de coronavirus, tardando 7 semanas de la pandemia para cubrir el mapa dominicano en toda su extensión. Desde la llegada de la pandemia, hacer cumplir las medidas de distanciamiento físico,
toque de queda y el uso de mascarillas se constituyó en el principal reto de las autoridades, lo que se dificultó con un proceso de campaña electoral que incluyó 3 elecciones nacionales. El mejor ejemplo se vivió en plena pandemia en Puerto Plata, donde el nombrado Mildomio Adames, mejor conocido como El Peregrino, junto a miles de gente frente a la playa, rompiendo todas las medidas contra el virus. A la pandemia del COVID-19 se sumaron las muertes por consumo de clerén, que finalizando el año ya supera el centenar. Y como si esto fuera poco, volvió a coger candela el vertedero de Duquesa. La humareda arropó a la capital, afectando más la salud de la población. Por primera vez, el 17 de mayo del 2020 no se reportaron víctimas por coronavirus desde que Salud Pública comenzó a contar casos el 1 de marzo del año que concluye. Tímidas se reinician a finales de mayo las consultas generales y por citas en clínicas y hospitales que durante casi 3 meses concentraron sus esfuerzos para luchar contra la pandemia, mientras el gobierno inicia la desescalada en busca de la normalidad perdida. La desescalada superó una primera fase, pero se atascó en la segunda, cuando el sistema hospitalario comenzó a sentir la presión de la gran demanda de camas para pacientes de COVID y hasta las clínicas privadas agotaron las plazas destinadas para infectados por el virus. El 22 de julio, Salud Pública reportaba 6 fallecidos por COVID-19 y República Dominicana superaba las 1,000 muertes por esta enfermedad. Con un agresivo avance de la pandemia, Salud Pública admite que el sistema hospitalario está al borde del colapso, con las camas ocupadas en cerca de un 100%, con algunas provincias que pasaron el tope de los cupos para pacientes de COVID. En medio de la pandemia llegó el cambio de gobierno el 16 de agosto y 3 días después de haber asumido el Palacio, Luis Abinader anuncia su plan contra el COVID-19, ampliando las medidas que dejó en vigencia la anterior gestión de Danilo Medina. Ya para la fecha, República Dominicana superaba los 1,500 muertos por la pandemia. Entre los días 3, 4 y 5 de septiembre, Salud Pública reporta solo 2 muertes por COVID-19, lo que junto a menos casos positivos da una señal de que la pandemia comienza a ceder. Pero 3 días después, con el reporte de 223 nuevos contagios, el país supera los 100,000 positivos, llegando a 100,131 personas afectadas por la enfermedad. El 16 de septiembre, República Dominicana alcanza los 2,000 muertos por COVID, llegando a 2,009 tras reportar 11 fallecimientos. Sin nada que lamentar, el pasado 22 de octubre, el área financiera de Salud Pública cogió candela y como un rayo de luz en medio del humo negro del fuego y la crisis sanitaria que abate al país, un grupo de médicos de la Plaza de la Salud realiza el primer trasplante de páncreas hecho de forma exitosa a la paciente Zuleika Pérez, devolviendo la esperanza a los pacientes con diabetes. Aunque el COVID-19 acapara la atención, el sistema local de salud prosiguió con sus mismos males de años anteriores, como son las muertes maternas y la mortalidad infantil. De octubre a septiembre, los casos de COVID bajaron un 21.7%, pero aún así, el país se prepara para cerrar el 2020 con cerca de 2,500 muertes por coronavirus y más de 150,000 casos positivos de la enfermedad. ¡Mentiroso! Claro que sí. ¡Mentiroso usted! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso usted! Nosotros presentamos la evidencia. Con el expediente de corrupción de la denominada Operación Antipulpo ya en manos de la justicia, otros expedientes de casos destacados durante el 2020, como son Odebrecht, narcotráfico y hasta la puesta en libertad de Marlin Martínez, pasan a un segundo plano. Con el apresamiento de funcionarios PLDistas, incluyendo 2 hermanos del expresidente Danilo Medina y supuestos testaferros, también quedan al margen de los cambios en el Ministerio Público
y la guerra entre abogados y el Poder Judicial por el cierre de tribunales a causa de la pandemia. El más reciente escándalo de corrupción en el gobierno también saca del radar de la opinión pública la tragedia del 3 de octubre en Licey al Medio, donde la explosión de una planta de gas mató 11 personas y 2 resultaron heridas, hecho por el cual 4 ejecutivos de la envasadora de GLP fueron sometidos a la justicia. Como episodios trascendentales del ámbito judicial durante el 2020, es necesario recordar que comenzando el año, la Suprema Corte de Justicia renunció a su competencia y mandó a un tribunal menor a 5 de los 6 encausados en el caso de Brecht, quedando solo en esa jurisdicción privilegiada el entonces senador Tommy Galán del Partido de la Liberación Dominicana por San Cristóbal. Derrotado en las elecciones del 5 de julio, el Galán de San Cristóbal pierde su inmunidad legislativa y más tarde la Suprema Corte remite su expediente a un tribunal ordinario. En el trayecto, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación agregó un nuevo elemento al expediente, cuando reveló que República Dominicana aparece en un grupo de países enlistados por el Tesoro de Estados Unidos, en los cuales se registraron actividades sospechosas para financiar operaciones corruptas vinculadas a Odebrecht. Con un expediente que ya pasa a la fase de presentación de pruebas, las 3 juezas que integran el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional decidirán el futuro de 6 implicados en un juicio que viene caminando al revés, desde la Suprema Corte hacia los tribunales ordinarios, revelando en cada audiencia interesantes detalles. Si hubiesen entrevistado a Marco Cruz y no lo dejan salir, Marco Cruz no hubiese tumbado el gobierno de Danilo Medina, hubiese tumbado el sistema político nacional. Antes de que la atención de la población girara hacia la operación Antipulpo, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años a Ernesto Bienvenido Guevara Díaz Maconi, uno de los principales socios de Quirino Ernesto Paulino Castillo, por traficar 1.570 kilos de cocaína en el buque Caluba, y a 15 años al capitán del buque Carlos Julio Cuesta Félix, mientras otros socios de la aventura acogieron penas menores. Con los abogados en las calles reclamando el retorno a las audiencias presenciales, el 29 de junio, fiscales de La Vega desmantelan una alegada red de lavado de activos procedentes del narcotráfico, en la que incluyen una candidata a diputada del Partido Revolucionario Moderno por esa provincia. El 12 de agosto, el Consejo del Poder Judicial destituye 3 jueces por pactar sobornos y vender sentencias. Los cancelados son Manuel del Socorro Pérez y Saulo Isabel Díaz, de la Corte de Apelación de Santo Domingo, y Robert de Asa Batista, juez de la Cámara Civil de San Juan. Fueron acusados los 2 primeros de pactar con los hermanos Rizik, implicados en casos de droga y lavado, y el tercero habría recibido dinero para condenar a Edesur. Ese mismo día y durante una audiencia en la Suprema Corte de Justicia, el dirigente del PRM, Yamil Abreu, solicitado por Estados Unidos debido a problemas de drogas, acepta su extradición y promete demostrar su inocencia. En medio de cuestionamientos a un ministerio público que para muchos estuvo secuestrado por el poder político, llega el gobierno del cambio y con el traspaso de mando, la ex jueza Miriam Germán Brito asume como Procuradora General de la República en sustitución de Jean Alain Rodríguez, 18 meses después del episodio aquel del Consejo Nacional de la Magistratura. Anunciamos formalmente que la magistrada Germán posee una villa en la parcela 626 del municipio de San José de Ocoa. De este puesto me voy como salí. Antes de que concluyera en agosto, la Procuradora General Miriam Germán despojó a la Fiscalía del Distrito Nacional de los casos de corrupción del pasado gobierno y asumió la investigación de los expedientes de Gonzalo Castillo, el INAIPI, el CEA y la OMSA, entre otros. Como un aviso de lo que vendría más adelante, el Ministerio Público confirmó que tenía bajo estudio 326 expedientes de corrupción y elevó en septiembre de 6 a 25 los fiscales de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, en medio de los intensos rumores sobre sometimientos judiciales a exfuncionarios danilistas por alegados robo de recursos del Estado. Otra señal de lo que estaba en camino la daban más adelante Carlos Pimentel de Compras y Contrataciones Públicas y Milagros Ortiz de Ética e Integridad Gubernamental, quienes depositaron en la Procuraduría General de la República
otro expediente contra Gonzalo Castillo, acusado de irregularidades en la contratación de suplidores para el suministro de asfalto. En la medida en que avanza la investigación de la operación Antipulpo, más escandalosas son las revelaciones que hacen las autoridades sobre la alegada red mafiosa que funcionaba en la pasada administración, mientras hay quienes no descartan ver de nuevo en el banquillo de los acusados a un expresidente de la República sometido a la justicia por corrupción. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Detectaron que era un brote de Newcastle, que está aquí hace 40 años. En el año 2020, la economía dominicana no solo fue víctima de la pandemia del coronavirus, que aún impacta de forma negativa a casi todos los sectores de la sociedad. Antes de que llegara el COVID-19 a territorio dominicano en marzo pasado, ya desde principios de enero, un brote de influenza aviar golpeaba la industria avícola nacional, provocando pérdidas millonarias entre los productores de pollos. En febrero, antes de que el COVID-19 comenzara a surtir efectos dañinos sobre República Dominicana, el Banco Central reportaba que en enero la economía del país creció a un ritmo de 4.7%, una tasa cercana a su potencial, aunque también es justo señalar que en el primer mes del año las autoridades colocaron bonos por $2.500 millones en el mercado de capitales para financiar el presupuesto del 2020. Según una encuesta sobre ingresos y gastos de los hogares, comenzando el 2020, las familias dominicanas tenían un ingreso promedio de 41.164 pesos mensuales, un reflejo más de la desigualdad social del país, con más de un 20% de pobreza. Ya con la pandemia encima, el 17 de marzo, República Dominicana decide pagar a Odebrecht más de $395 millones y cerrar una litis en el Tribunal de Arbitraje de Nueva York que tenía el gobierno con la corrupta empresa brasileña por demanda de sobrecostos en la construcción de las plantas termoeléctricas de Punta Catalina. Con un peso dominicano en proceso de devaluación frente al dólar, al día siguiente el Banco Central inyecta $500 millones al mercado cambiario, reduce la tasa de interés monetaria a 3.5% anual y desencaja $10.000 millones para las MIPYMES y hogares, buscando un respiro a la economía ahogada por la pandemia. En medio del parón económico generado por la pandemia, el 25 de marzo el gobierno pone en marcha el plan Quédate en Casa, que aumenta los ingresos a los beneficiarios de la tarjeta Solidaridad e incluye a los chiriperos, y crea el Fondo FASE para los trabajadores de empresas cerradas por los efectos del COVID-19. Este gobierno no va a dejar a nadie en desamparo. Antes de que cogiera fuerza el COVID-19, el sector automotriz reportaba que la importación de vehículos creció un 16.14% en el primer trimestre del 2020, pero los trabajadores de a pie ya comenzaban a sentir los efectos negativos de la pandemia. Con la desesperación haciendo asomos, se aparece el diputado reformista Pedro Botello, con la propuesta legislativa de desembolso del 30% de los fondos de pensiones a cotizantes de la Seguridad Social. Una propuesta que divide opiniones de economistas, políticos y funcionarios. Una encuesta dice que el 87% de la población favorece el desembolso en medio de la crisis por el COVID-19.
en medio del debate provocado por la propuesta de devolver el 30% de fondos de pensiones a los obreros, las élites sindicales, el gobierno y los empresarios dicen que no, y se inicia una serie de movimientos callejeros a favor y en contra de la iniciativa. Con las autoridades bajo presión de grupos empresariales y miles de empleados suspendidos, el 20 de mayo el gobierno inicia la primera de 4 fases de la reapertura gradual de la economía, limitando el número de empleados que puede regresar a las empresas y con distintos horarios para cada sector. Tras la reapertura gradual de la economía, la Tesorería de la Seguridad Social determina que 21.259 empresas cerraron por el COVID-19, en su mayoría micro y pequeños negocios. Para finales de mayo, el país comienza a padecer una crisis de divisas y los remesadores se aprovechan de la situación, obligando a la gente a recibir solo pesos dominicanos y a una tasa menor a la del mercado cambiario. El Banco Central interviene y advierte a las agencias de envíos que las remesas se entregan en dólares o como las quiera el cliente. En la última semana de junio, los diputados convierten en ley el proyecto de presupuesto complementario, sometido antes de lo previsto, debido al uso extra de recursos para enfrentar la crisis generada por el COVID-19. En medio de la crisis llega el cambio de gobierno y Héctor Valdés Albizu vuelve a demostrar que en el Gabinete Económico del Estado es casi imprescindible. El presidente Luis Abinader lo confirma como gobernador del Banco Central. De inmediato, el Banco Central se enfoca en la reactivación de la economía y crea una facilidad de liquidez rápida por 60.000 millones de pesos para préstamos a empresas y hogares. Como si no fuera suficiente con el COVID-19 y sus secuelas en la salud y la economía, a finales de julio entra por el este la tormenta Isaías, destruyendo viviendas y afectando el agro de la región y la zona del Cibao. Con entusiasmo y valentía, el nuevo gobierno pone buena cara al mal tiempo y focaliza el turismo como la tabla de salvación de la economía. Con el emprendedor David Collado al frente del Ministerio de Turismo, el gobierno presenta un ambicioso plan de recuperación del sector, que incluye eliminar pruebas del coronavirus a los turistas, incentivos a líneas aéreas y flexibilidades tributarias a hoteleros. A pesar de la mejoría en los índices de ocupación hotelera, el sector turístico sigue lejos de los niveles acostumbrados, mientras algunos economistas vaticinan que el déficit fiscal estará por encima del 9% del Producto Interno Bruto cuando finalice 2020. En septiembre, el Senado convierte en ley el segundo presupuesto complementario del año 2020, ascendente a 202.000 millones para el gobierno seguir enfrentando los efectos adversos del COVID-19. Con señales de recuperación esperanzadoras, pero insuficientes, el gobierno del cambio se estrena en los mercados internacionales, colocando $3.800 millones en bonos soberanos el 17 de septiembre. Algunos servicios públicos comienzan a deteriorarse y aparecen en los barrios las primeras protestas de descontento con las nuevas autoridades, debido a las largas tandas de apagones. El Ministerio de Energía dice que las interrupciones eléctricas se deben a la salida de plantas generadoras para mantenimiento. El descontento popular creció en octubre, cuando los impuestos incluidos en el proyecto de presupuesto del año 2021 alborotan la población y el presidente Abinader sale en defensa de sus propuestas de gravar hasta la regalía navideña. Acorralado por las protestas de amplios sectores contra los gravámenes, el presidente Abinader tumba los impuestos incluidos en la iniciativa del Poder Ejecutivo y anuncia que la minera Barrick y la banca comercial avanzarán los fondos contemplados como tributos en el proyecto de presupuesto que el 1 de diciembre fue convertido en ley por el Senado de la República por un histórico monto que supera el billón de pesos. La economía cerró el mes de octubre con una baja del 4.3% y el gobierno arrecia sus esfuerzos en busca de nuevas inversiones. Firma con Apache Corporation un acuerdo para explotar hidrocarburos en la región este y el pronóstico del Fondo Monetario Internacional de que la economía cerrará el año con un desplome del 6% no lo desanima.
Tan firme está el gobierno en la búsqueda de solución a cada problema que el Poder Ejecutivo creó un fondo especial por 2.300 millones de pesos para el pago del doble sueldo a los empleados privados suspendidos por sus empresas debido al parón económico que genera la pandemia. El año de la pandemia del coronavirus vivió episodios extraños, tanto a nivel local como en el plano internacional. En el ámbito local, el industrial Pedro Brache fue reelecto en la presidencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada, derrotando a Ligia Bonetti en un gremio donde siempre primaron las planchas unitarias, mientras el Ministerio de Trabajo tuvo que regular por resolución la modalidad del teletrabajo, una alternativa empleada por muchas empresas en medio de la pandemia. En el plano internacional, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Rusia acordaron en abril un recorte de 9.7 millones de barriles diarios de crudo para poner fin a una guerra de precios bajos que llevó el costo del petróleo a cerrar en negativo por primera vez en su historia el pasado 20 de abril, cuando los productores ofertaron pagarle a los compradores para que almacenen el crudo afectado por baja demanda debido a la crisis del COVID-19. Con la esperanza puesta en una vacuna que controle el COVID-19 y se acelere la recuperación económica del país, las perspectivas del Banco Central de la República Dominicana son de un crecimiento cercano al 6% para un incierto 2021. Debates intensos, nuevas experiencias legislativas y el fin de enraizados cacicazgos provinciales fue lo que se vivió en el Congreso Nacional durante el año 2020. Para el primer poder del Estado, los últimos 12 meses iniciaron con una extensión de la segunda legislatura del 2019 que los mantuvo trabajando hasta el 15 de febrero. Esto les permitió a los congresistas aprobar la Ley 13-20 que modificó la Ley 87-01 de Seguridad Social. En esos días de febrero llovieron las críticas contra la Cámara de Diputados por consentir que la madre de la diputada Karen Ricardo asumiera su cargo luego de que el entonces presidente nombrara a la legisladora como directora de los programas especiales de la presidencia. El mes terminó con los innumerables y extendidos aplausos que recibió el expresidente Danilo Medina durante su última rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, evento al que no asistieron los legisladores PRMistas. Así llegó marzo, cuando en un hecho sin precedentes los diputados y senadores sesionaron con guantes y mascarillas para aprobar el primer estado de emergencia que buscaba facilitar la implementación de medidas extraordinarias para combatir el COVID-19. Como fruto de la pandemia del COVID-19, fue escasa la aprobación de nuevas leyes, pues hasta el 31 de mayo, el Congreso sesionó para aprobar extensiones del estado de emergencia. Durante esos meses, el debate se concentró en el supuesto uso político que el gobierno de turno dio al estado de excepción con el fin de posicionar al candidato presidencial Gonzalo Castillo. El mes de mayo se despidió con la pecosa y las trompadas que intercambiaron los diputados Levi Suriel y Aridio Vázquez Reyes. Los altercados a lo interno de la Cámara de Diputados se extendieron hasta junio, cuando en medio de la incidencia de la pandemia, el diputado Pedro Botello buscaba que se libere el 30% de los ahorros de los trabajadores en las administradoras de fondos de pensiones y se armó tremendo lío con una pancarta. Ese mismo legislador fue el protagonista de un trueque que permitió que la Cámara Baja aprobara el proyecto de ley que permite el acceso de los trabajadores a sus fondos de pensiones a cambio de la extensión del estado de emergencia. En términos legislativos, los últimos días de junio llegaron en momentos en que el Senado de la República aprobó 150.000 millones de pesos como presupuesto complementario en menos de media hora y sin leer en el hemiciclo la solicitud que remitió el entonces presidente Medina. El mes de julio estuvo marcado por las elecciones congresuales y presidenciales que propiciaron no solo un cambio de presidente de la República,
también un vertiginoso cambio en la composición del Congreso, donde los PLDistas que ostentaban una mayoría arrolladora actualmente solo cuentan con 3 senadores y unos 73 diputados. Con la mayoría PRMista en ambas cámaras se puso de manifiesto el dicho que asegura que no es lo mismo con guitarra que con violín, pues los legisladores que antes criticaron los estados de emergencia le concedieron a su presidente el periodo más grande de estado de excepción que se había otorgado, 45 días. Al licenciado Luis Abinader. Esa misma mayoría congresual decidió el 16 de agosto, previo a que el expresidente Medina mandara a entregar la banda presidencial y se marchara por la puerta trasera del Congreso, que el ingeniero Eduardo Estrella asumiera como presidente del Senado y Alfredo Pacheco vuelva a la presidencia de la Cámara de Diputados. Con el cambio que experimentó el Congreso, se pudo saber que en la Cámara de Diputados existían más de 7.000 proyectos de leyes pendientes de conocimiento y se llevó al paredón nuevamente el tema del barrilito. En agosto no solo se modificó la ley de INAPA para que el exdiputado Wellington Arnaud asumiera la dirección de esa institución, sino que se reintrodujo el proyecto de Código Penal, el Código Civil y se aprobó otro presupuesto complementario por 202.000 millones de pesos. Este fue el inicio de una serie de préstamos que en septiembre comenzó a aprobar el Congreso, entre ellos $500 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo. El viernes 11 de septiembre, el Senado de la República inició la escogencia de la nueva Junta Central Electoral que hoy preside el expresidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jaques Liranzo. Para el día 30, el Congreso Nacional estaba recibiendo una misiva del presidente Luis Abinader solicitándole designar los legisladores que integrarían el Consejo Nacional de la Magistratura. En consecuencia, en octubre, la Cámara de Diputados escogió al congresista Víctor Fadul como representante de la segunda mayoría en esa ala del Congreso. En ese mismo mes se inició el proceso de escogencia de las ternas para los próximos integrantes de la Cámara de Cuentas y el estudio de los perfiles para elegir el nuevo defensor del pueblo. En noviembre, los ojos de todo el país se volcaron al Congreso Nacional por el rumor de que se debatía la posibilidad de que se aprobara mediante ley que mujeres menores de edad pudieran contraer matrimonio con hombres 5 años mayores, el tema que provocó los pronunciamientos hasta del mandatario tuvo que ser aclarado de inmediato con la aprobación del proyecto de ley que modificó el artículo 144 y derogó el 145 del Código Civil, estableciendo que los menores de 18 años no pueden casarse. El tema de la segunda mayoría en el Senado de la República se dilucidó en noviembre cuando se decidió que Bautista Rojas Gómez, en representación de la Fuerza del Pueblo, integrara el órgano encargado de evaluar y designar los jueces de las altas cortes. Finalmente, en un hecho poco usual, el presidente Luis Abinader volvió en diciembre al Congreso Nacional, específicamente a la Asamblea Nacional, en esta ocasión para participar en un reconocimiento al expresidente Hipólito Mejía por sus aportes a la agropecuaria nacional. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof.
Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28.